Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mex Livo, el canal donde escuchas las historias más crudas y reales que nadie más se atreve a contar. Hoy tengo conmigo a un invitado con una historia absolutamente increíble. Trabajó directamente para el cartel de Juárez como contador, manejando millones de dólares cada mes. ¿Cómo quieres que te presente? Llámame Marcos. Marcos, cuéntanos, ¿cómo llegaste a trabajar para el cartel? Mira, todo empezó de una manera que jamás hubiera imaginado. Yo estudié contabilidad en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Me gradué en 2008 con buenas calificaciones. Nada espectacular, pero decente. Cuando salí de la universidad tenía muchas expectativas. ¿Sabes? Pensaba que con mi título iba a conseguir un buen trabajo en alguna empresa grande, ganar bien, tener una vida normal. Pero la realidad fue completamente diferente. Pasé casi un año buscando trabajo, enviando currículums a todas partes, bancos, empresas constructoras, firmas de contadores públicos, lo que fuera. Recibí algunas entrevistas, pero siempre era lo mismo. No tienes experiencia, buscamos a alguien con más años en el campo, te llamaremos si surge algo. Nunca llamaban. Mientras tanto, vivía con mis padres en Ciudad Juárez, en la colonia Infonavit Juárez Nuevo. Mi papá trabajaba en una maquiladora y mi mamá limpiaba casas. Yo veía cómo se esforzaban para mantener la familia y me sentía como una carga. Tenía 24 años y todavía dependía de ellos económicamente. Fue humillante, hermano. Finalmente conseguí un trabajo en una pequeña firma de contadores, un despacho de 3 personas, incluyéndome a mí. El dueño era un señor de unos 60 años. Don Roberto se llamaba. Me pagaba 4,500 pesos al mes, una miseria absoluta. Con eso apenas me alcanzaba para pagar el camión y comer algo durante el día. No podía ni pensar en rentar un departamento, salir con una chica o comprarme ropa decente. Trabajaba de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 7 de la noche, y a veces hasta más tarde cuando había que cerrar contabilidades de fin de mes. Llevaba libros de pequeños negocios, una tortillería, un taller mecánico, 2 tiendas de abarrotes, una carnicería. Nada glamuroso, pura chamba rutinaria y aburrida. Pasaron 2 años así. 2 años de levantarme todos los días para ir a una oficina fría y pequeña, trabajar en una computadora vieja que se trababa cada 5 minutos, y regresar a casa de mis padres sintiendo que mi vida no iba a ningún lado. Mis amigos de la universidad ya tenían mejores trabajos, algunos hasta se habían casado, tenían carros, departamentos. Y yo seguía igual, pero bueno, al menos tenía experiencia ahora, ¿no? Eso pensaba. En 2010 decidí buscar algo mejor. Actualicé mi currículum, puse mis 2 años de experiencia y empecé a buscar de nuevo. Esta vez tuve más suerte. Me llamaron de una empresa mediana, una distribuidora de materiales de construcción. Me ofrecieron 7,000 pesos al mes, que para mí era un súper aumento. Acepté inmediatamente. Esta empresa era más grande. Tenían como 30 empleados. Yo era el contador auxiliar. Trabajaba bajo las órdenes de la contadora principal, una señora muy estricta que se llamaba Guadalupe. Mi trabajo era básicamente lo mismo: registrar facturas, hacer conciliaciones bancarias, preparar reportes para el SAT. Era un trabajo honesto, pero seguía haciendo poco dinero para la cantidad de horas que le dedicaba. Y aquí es donde empezó todo a cambiar. La empresa tenía varios clientes grandes, pero había uno en particular que siempre me llamó la atención. Era una empresa que se llamaba Distribuidora del Norte SADCUE, un nombre genérico que no decía nada. Pero lo raro era que esta empresa nos compraba muchísimo material: varilla, cemento, blocks, arena, grava. Estoy hablando de órdenes de $500,000 cada semana, y siempre pagaban en efectivo o con transferencias inmediatas. Nunca pedían crédito, nunca se retrasaban en los pagos. Para cualquier contador, eso es una señal de alarma, ¿sabes? Porque las empresas legítimas normalmente piden crédito, negocian plazos de pago, buscan descuentos. Pero estos tipos no. Llegaban, hacían su pedido gigante, pagaban al instante y se iban. Un día, a mediados de 2011, estaba yo revisando las facturas de Distribuidora del Norte cuando noté algo extraño. La dirección fiscal que tenían registrada era de un domicilio en una colonia que yo conocía, y sabía perfectamente que ahí no había ningún almacén ni oficinas, solo casas pequeñas. Me puse curioso y busqué la empresa en internet. No tenía página web, no había ninguna información sobre ellos, nada. Eso era muy raro para una empresa que supuestamente manejaba tanto dinero. Se lo mencioné a Guadalupe, la contadora principal, pero ella me cortó de inmediato.
Marcos, tú haz tu trabajo y ya. Sí, no te metas en cosas que no te importan. Ellos pagan bien y a tiempo. Eso es lo único que nos debe importar. Su reacción me confirmó que ella sabía algo que yo no sabía, pero obviamente no iba a decirme. Pasaron algunos meses y yo seguía trabajando normalmente, pero siempre con esa duda en la cabeza. ¿Quiénes eran realmente esos tipos? ¿Por qué compraban tanto material? ¿Para qué lo usaban? En esa época, Ciudad Juárez estaba en plena guerra del narco. Todos los días había balaceras, levantones, cuerpos colgados en los puentes. La ciudad era un infierno. Nosotros en la oficina tratábamos de hacer como que todo era normal, pero era imposible ignorarlo. Varios empleados habían dejado el trabajo porque tenían miedo de salir a la calle. Yo mismo veía cosas horribles camino a la oficina. Patrullas quemadas, manchas de sangre en las calles, negocios cerrados con letreros de "se vende" por todos lados. ¿Y cómo te contactaron del cartel? Fue en octubre de 2011. Un viernes por la tarde, como a las 6, estaba yo cerrando unos reportes en mi escritorio cuando llegó a la oficina un tipo que nunca había visto. Era un hombre de unos 35 años, delgado, con lentes oscuros, vestido casual, pero se veía que la ropa era cara. Jeans de marca, botas picudas bien brillosas, camisa a cuadros bien planchada. Llevaba una cadena de oro gruesa en el cuello y un reloj que brillaba un chingo. Preguntó por mí directamente. Marcos García. Yo me quedé helado porque nadie me buscaba nunca en la oficina. Soy yo, le dije. Él sonrió y me dijo, ¿podemos hablar un momento afuera? Es sobre una oportunidad de trabajo. Mi primer instinto fue decir que no, pero algo en su tono, no era amenazante, era amigable pero firme, me hizo levantarme y salir con él. Fuera de la oficina había una camioneta Lobo negra, vidrios polarizados, placas de Chihuahua. Me hizo señas para que me subiera. No te preocupes, me dijo. Solo vamos a dar una vuelta a la colonia y a platicar. Si no te interesa lo que tengo que decirte, te regreso aquí en 15 minutos. No sé por qué chingados me subí a esa camioneta. Supongo que la curiosidad pudo más que el sentido común. Además, en el fondo yo sabía que si estos tipos querían hacerme algo, no importaba si me subía o no, me iban a agarrar de todas formas. Arrancó y empezó a manejar tranquilamente por las calles de la colonia. Marcos, me dijo, sé que eres buen contador. Llevas 2 años trabajando con Distribuidora del Norte indirectamente. Y tu jefe está muy contento con tu trabajo. Eres detallista, no haces preguntas, y eres discreto. Ahí me cayó el 20. Estos cabrones eran Distribuidora del Norte. Te voy a ser franco, continuó. Trabajamos para gente importante. Gente que mueve mucho dinero y necesita a alguien que sepa llevar las cuentas bien. Alguien que entienda cómo funciona el sistema y cómo mantenernos fuera del radar del gobierno. Tu jefe actual, don Roberto, de tu primera chamba, era uno de nuestros contadores hace años. Él nos recomendó que te echáramos un ojo cuando empezaste a trabajar. Nos dijo que eras inteligente y que venías de una familia decente. O sea, que no ibas a hacer pendejadas. Mi corazón latía a 1000 por hora. No podía creer lo que estaba escuchando. Don Roberto, el viejito amable de mi primer trabajo, había trabajado para el narco. ¿Qué quieren de mí? Le pregunté tratando de mantener la voz firme. Queremos que seas nuestro contador, dijo sin rodeos. El que tenemos ahorita ya está muy viejo y quiere retirarse. Necesitamos sangre nueva, alguien que entienda las tecnologías nuevas, las computadoras, el SAT electrónico, todas esas mamadas modernas. Tú encajas perfecto. ¿Y si digo que no? Pregunté. Él se rió. Puedes decir que no. Nadie te va a obligar, Marcos, pero escucha primero lo que te ofrezco. 30,000 pesos al mes para empezar. Después de 6 meses, si haces bien tu trabajo, son 50,000. Todo en efectivo, sin impuestos, sin pedos. Trabajas desde tu casa o desde donde quieras. Nadie te está vigilando todo el día. Solo necesitamos que lleves las cuentas limpias y que nos avises si algo anda mal con el SAT o con los bancos. 30,000 pesos. Yo estaba ganando 7,000. Me estaba ofreciendo más de 4 veces mi salario actual. En ese momento pensé en mis papás, en lo mucho que trabajaban para tener una vida apenas decente. Pensé en todos mis amigos que ya tenían carros, departamentos, viajes. Pensé en todas las veces que había querido invitar a salir a una chica y no había podido porque no tenía ni para pagar las chelas. ¿Qué tendría que hacer exactamente? Pregunté. Llevar 3 tipos de contabilidad, me explicó mientras seguía manejando. Una para las empresas fachada. Esas las declaras normales al SAT, todo legal,
facturas reales de compraventa de materiales de construcción, ferretería, ese tipo de cosas. La segunda es para el dinero que entra de las operaciones reales. Esa no se declara obviamente, pero necesitamos saber cuánto entra, cuánto sale, a quién se le paga, cuánto debe cada plaza. Y la tercera es para las inversiones legales. Cuando lavamos dinero, comprando negocios legítimos, propiedades, esas cosas. Necesitamos que todo cuadre, que si alguien revisa los números no encuentre nada raro. Le pregunté directamente, ¿es el cártel de Juárez? Él me miró por el espejo retrovisor y asintió. Trabajamos con la línea, que es el brazo armado del cártel. Pero tú no vas a tratar con sicarios ni nada de eso. Tú tratas solo conmigo y con otras 2 personas. Tu trabajo es puro escritorio, pura computadora, nunca vas a tocar drogas, armas, ni nada de eso. Solo números. Me dejó de vuelta en la oficina exactamente 15 minutos después, como había prometido. Antes de bajarme, me dio una tarjeta con un número de celular. Piénsalo el fin de semana. El lunes me llamas y me dices. Si decides que sí, renuncias a tu trabajo actual y empiezas el próximo mes con nosotros. Si decides que no, no pasa nada. Seguimos siendo clientes de tu empresa y aquí no pasó nada. Me bajé de esa camioneta con las piernas temblando. Entré de vuelta a la oficina, agarré mis cosas y me fui a mi casa. Todo el camino iba pensando en lo que acababa de pasar. ¿Era real? ¿Me estaban probando? ¿Era una trampa? Llegué a mi casa y no le dije nada a mis papás. Me encerré en mi cuarto y pasé todo el fin de semana pensando. Por un lado, sabía perfectamente que era ilegal, que era peligroso, que podía terminar muerto o en la cárcel. Por otro lado, 30,000 pesos al mes era vida, era libertad, era poder ayudar a mis papás, era poder tener una vida normal como todos mis amigos. ¿Aceptaste? El lunes en la mañana llamé al número que me había dado. Me contestó la misma voz. ¿Sí o no? Me preguntó directo. Respiré hondo y dije... Sí, acepto. Perfecto, respondió. Renuncia hoy a tu trabajo. Diles que conseguiste algo mejor en El Paso. El día 1 del mes que viene te llamo para darte las instrucciones. Colgó. Yo me quedé ahí parado con el teléfono en la mano, sintiendo que acababa de cruzar una línea de la que no había vuelta atrás. Ese mismo día fui a hablar con mi jefe en la distribuidora. Le dije que había conseguido un trabajo mejor en El Paso, que me pagaban el doble y que lo sentía mucho, pero tenía que irme. Él se enojó un poco porque iba a tener que buscar reemplazo, pero me deseó suerte. Trabajé mis últimas 2 semanas de aviso y el 30 de octubre de 2011 fue mi último día ahí. El 1 de noviembre, temprano en la mañana, recibí una llamada del mismo tipo. ¿Tienes carro?, me preguntó. No, le dije, solo uso camión. Hoy en la tarde te van a llevar un carro. Es tuyo mientras trabajes con nosotros. A las 6 de la tarde vas a ir a esta dirección. Me dio una dirección en la colonia campestre, una zona clase media alta de Juárez. Ahí está la oficina. Vas a conocer a don Miguel. Él es el jefe de finanzas. Él te va a explicar todo y te va a dar tu primer pago. A las 2 de la tarde llegó a mi casa una grúa con un Jetta 2008, color gris, en buen estado. Me dejaron las llaves y los papeles. El carro estaba a nombre de una empresa que yo no conocía, pero me dijeron que yo podía usarlo sin broncas. Mis papás se quedaron sorprendidísimos. ¿De dónde sacaste un carro?, me preguntó mi mamá. Me lo prestó la empresa nueva, mamá. Mentí. Es parte del paquete de trabajo. Ella no se lo creyó del todo, pero tampoco insistió. A las 6 en punto llegué a la dirección que me habían dado. Era una casa grande, de 2 pisos, con rejas altas y cámaras de seguridad por todos lados. Toqué el timbre y me abrió un tipo fornido con cara de pocos amigos. ¿Marcos?, preguntó. Sí, respondí. Pasa. La casa por dentro era normal, como cualquier casa de clase media. Sala, comedor, cocina. Pero me llevó a una habitación en la parte de atrás que había sido convertida en oficina. Había 3 escritorios con computadoras, archiveros, una impresora grande y una caja fuerte empotrada en la pared. Sentado en uno de los escritorios estaba un señor de unos 50 años, calvo, con lentes, vestido con pantalón de vestir y camisa blanca. Se veía más como contador que como narco, la verdad. Tú debes ser Marcos, me dijo con una sonrisa amable extendiéndome la mano. Yo soy Miguel. Bienvenido al equipo. Nos sentamos y él empezó a explicarme todo con una paciencia increíble. Mira, aquí manejamos 3 tipos de operaciones financieras, me dijo sacando unas carpetas. Primero, tenemos 14 empresas legales que usamos como fachada. Estas empresas tienen actividad real. Compran y venden cosas, facturan, pagan impuestos,
todo legal. Tu trabajo es llevar la contabilidad de estas empresas como lo harías en cualquier trabajo normal. Vas a usar este programa de contabilidad que se llama ContPack. ¿Lo conoces? Le dije que sí, lo había usado antes. Perfecto. Estas empresas las declaras normales al SAT cada mes. Pagas ISR, IVA, todo. Aquí no puede haber ningún error, porque el SAT las revisa. Segundo, llevamos control del dinero que entra de las operaciones no oficiales. Esto es más delicado. Cada plaza, Juárez, Chihuahua, Parral, Delicias, Cuauhtémoc, nos manda reportes semanales de cuánto vendieron, cuánto gastaron en nómina, sobornos, compra de mercancía, todo. Tú vas a meter esos números en una base de datos privada que solo nosotros vemos. Esto es para que los jefes sepan exactamente cuánto dinero hay en cada plaza y puedan tomar decisiones. Me mostró una hoja de Excel súper detallada con columnas para cada tipo de gasto e ingreso. Y tercero, lavado de dinero. Cuando tenemos excedentes grandes de efectivo, los jefes deciden invertir en negocios legales. Restaurantes, gasolineras, hoteles, ranchos, lo que sea. Tu trabajo es asegurarte de que esas inversiones se vean legales en papel. Creas facturas falsas que justifiquen de dónde salió el dinero, las metes al sistema de las empresas fachada y listo. El dinero sucio se convierte en dinero limpio. Todo esto lo explicaba como si estuviera enseñándome a usar Excel en la universidad. Después me llevó a la caja fuerte. La abrió y adentro había fajos y fajos de billetes. Este es tu primer pago, me dijo, sacando 3 fajos de billetes de 1,000 pesos. Son 30,000 pesos. Cada día primero del mes vienes aquí y recoges tu pago. Si haces bien tu trabajo, en 6 meses son 50,000. Yo nunca había visto tanto dinero junto en mi vida. Me temblaban las manos cuando agarré los fajos. Una cosa importante, Marcos, me dijo poniéndose serio. Lo que pasa aquí, se queda aquí. No le cuentas a nadie, ni a tu familia, ni a tu novia si tienes, ni a tus amigos, dónde trabajas ni qué haces. Si alguien pregunta, dices que trabajas para una empresa de importaciones con oficina en El Paso y que por eso tienes carro de la empresa. ¿Entendido? Entendido, le dije. Y otra cosa. Si en algún momento sientes que estás en peligro, que alguien te está investigando, que te llamó el SAT o cualquier cosa así, nos avisas inmediatamente. No trates de arreglarlo tú solo. Nosotros tenemos gente que puede solucionar esos problemas. Esa primera noche regresé a mi casa con 30,000 pesos en efectivo escondidos en mi mochila. Los metí debajo de mi colchón y no pude dormir en toda la noche pensando en lo que acababa de hacer. ¿Cómo eran los primeros días de trabajo? Los primeros días fueron una locura, hermano. Al día siguiente, que era martes, regresé a la casa, oficina, como a las 9 de la mañana. Don Miguel ya estaba ahí con su café, trabajando en su computadora como si fuera la cosa más normal del mundo. Buenos días, Marcos, me saludó. Siéntate aquí. Vamos a empezar. Me instalé en el escritorio que me habían asignado. Una computadora nueva, HP, con 2 monitores, internet, todo lo que necesitaba. Don Miguel me dio acceso a todas las carpetas compartidas en la red donde estaban los archivos de las empresas. La primera semana básicamente fue de entrenamiento. Él me iba explicando empresa por empresa cómo funcionaba cada una. Te voy a dar ejemplos para que entiendas lo elaborado que era todo esto. Una de las empresas se llamaba Materiales y Agregados del Norte, Sociedad Anónima, de CV, y supuestamente se dedicaba a vender arena, grava y materiales de construcción. En papel, compraban estos materiales de proveedores reales en Chihuahua y los vendían a constructoras en Juárez. Todo parecía legítimo. Tenían contratos reales, facturas reales, incluso tenían un pequeño terreno donde supuestamente almacenaban el material. El truco era que las cantidades en las facturas estaban infladas. Si realmente vendían 100 toneladas de arena al mes, en los papeles decían que vendían 1,000 toneladas. Esa diferencia de 900 toneladas fantasma era dinero del narco que estaban metiendo al sistema. Las constructoras que compraban ese material fantasma también eran empresas fachada del cártel o de empresarios que cooperaban con ellos. Entonces, en papel todo cuadraba perfecto. Había facturas de compra, facturas de venta, movimientos bancarios que respaldaban todo. Si el SAT te revisaba, veían una empresa normal de materiales de construcción. Otra empresa era distribuidora de alimentos selectos, Sociedad Anónima de Capital Variable.
que supuestamente vendía abarrotes y productos al mayoreo a tienditas y pequeños supermercados. Misma mecánica, compraban producto real, pero inflaban las cantidades en las facturas. Tenían incluso un pequeño almacén real con empleados reales, para que si alguien investigaba, vieran una operación legítima. Había una empresa de transporte, fletes y mudanzas del centro, que supuestamente movía mercancía por todo Chihuahua. En realidad, sí movían mercancía, drogas, pero en los papeles decían que transportaban electrodomésticos, muebles, ropa. Tenían facturas de gasolina reales, nóminas de choferes reales, seguros de las unidades, todo. Mi trabajo era meter todas estas operaciones al sistema contable, hacer las declaraciones mensuales al SAT, pagar los impuestos que tocaban, y aquí viene lo loco. Pagábamos impuestos de verdad. No era poco, ¿eh? Estamos hablando de millones de pesos al año en impuestos que el cártel pagaba para mantener estas empresas limpias. Pero era necesario. Si no pagas impuestos, el SAT te cae encima. Si pagas, te dejan en paz. Después de las empresas legales, don Miguel me enseñó el sistema de control interno. Esto era una hoja de Excel súper compleja que él había desarrollado a lo largo de años. Cada semana, los encargados de cada plaza mandaban un reporte. Y cuando digo reporte, no era algo informal. Era un documento bien detallado con números exactos. Por ejemplo, el reporte de la Plaza de Juárez podía decir algo así. Ingresos semana del 7 al 13 de noviembre de 2011. Venta cristal, $2,340,000. Venta cocaína, $1,890,000. Venta marihuana, $750,000. Venta heroína, $430,000. Otros ingresos, derecho de piso, cuotas, $280,000. Total ingresos, $5,690,000. Egresos, nóminas sicarios, $450,000, nómina halcones, $120,000. Sobornos, policía municipal, $180,000. Sobornos ministeriales, $150,000. Sobornos federales, $200,000. Compra de armas y municiones, $320,000. Compra de vehículos, $180,000. Pago a proveedores de droga, $2,100,000. Gastos operativos varios, $90,000. Total egresos, $3,790,000. Utilidad neta de la semana, $1,900,000. Mi trabajo era meter estos números al Excel, verificar que cuadraran, y después hacer un reporte consolidado para que los jefes supieran exactamente cuánto dinero había en cada plaza. Al principio me impactó ver esas cantidades. Estoy hablando de que solo en Juárez entraban entre 20 y 30 millones de pesos al mes. Y eso era solo una plaza. Había otras 5 plazas en Chihuahua que reportaban cantidades similares o mayores. En total, estábamos hablando de movimientos de más de 100 millones de pesos mensuales. Para mí, que había vivido toda mi vida con lo justo, ver esos números era surreal. Pero don Miguel me enseñó a verlos solo como números, sin pensar en lo que significaban realmente. No pienses en cómo se ganó ese dinero, me decía. Tú solo registra, verifica, reporta. No es tu problema de dónde viene. El tercer aspecto del trabajo, el lavado de dinero, lo empecé a aprender después del primer mes. Esto era más complicado y requería más creatividad. La idea era simple. Tomas dinero en efectivo de las operaciones ilegales y lo conviertes en activos legales. El truco estaba en documentar todo de manera que pareciera legítimo. Te doy un ejemplo real de algo que hice en mi segundo mes. Los jefes decidieron comprar un restaurante en la zona de Pronaf. El restaurante costaba 2 millones de pesos. Obviamente iban a pagar en efectivo porque ese dinero venía de la droga. Pero no podían simplemente llegar con 2 millones en efectivo porque eso levanta sospechas. Entonces creamos una historia. Usamos una de nuestras empresas fachada, digamos Materiales y Agregados del Norte, y creamos facturas falsas que decían que esa empresa le había prestado dinero a los compradores del restaurante. Hicimos contratos de préstamo, pagarés, todo bien documentado. Después, Materiales y Agregados reportó ese préstamo como un ingreso extraordinario que había tenido por la venta de una maquinaria usada a una empresa en Monterrey. Por supuesto, esa venta era falsa, pero teníamos facturas que la respaldaban. La empresa en Monterrey también era del cártel. Entonces el rastro quedaba así. La empresa de Monterrey compró una maquinaria. Materiales y Agregados recibió ese dinero. Lo prestó para comprar el restaurante. Todo parecía legal en papel.
El restaurante se compró a nombre de un prestanombre, alguien que trabajaba para el cártel pero que no tenía antecedentes y parecía un empresario legítimo. En los primeros 3 meses lavamos dinero para comprar 2 restaurantes, una gasolinera, un hotel pequeño en Krell y como 30 propiedades, casas, terrenos, locales comerciales. Cada operación requería días de trabajo creando la documentación falsa, asegurándome de que todos los números cuadraran, que las fechas tuvieran sentido, que las empresas involucradas existieran y tuvieran historial. ¿Cuánto dinero manejabas en total? Mira, para que te des una idea, después de 6 meses trabajando ahí, yo ya tenía acceso completo a toda la información financiera del cártel en Chihuahua. Ya no solo veía los reportes, sino que yo mismo los consolidaba y se los presentaba a los jefes grandes. Don Miguel básicamente me había entrenado para eventualmente reemplazarlo cuando él se retirara. En mi 6.º mes me subieron el sueldo a 50,000 pesos, como habían prometido. Yo ya me había mudado a mi propio departamento. Tenía el Jetta, ayudaba a mis papás con dinero cada mes, salía con amigos, tenía una novia. Por fuera, mi vida se veía perfecta. A mis papás les había dicho que trabajaba para una empresa de importaciones con sede en El Paso, que por eso ganaba en dólares y me iba tan bien. Ellos estaban felices de verme exitoso. Pero bueno, volviendo a los números. En junio de 2012, cuando ya llevaba 7 meses ahí, hice un análisis completo de todas las operaciones. Los números eran obscenos, hermano. Solo en el estado de Chihuahua, el cártel movía entre 120 y 150 millones de pesos al mes en ingresos brutos, después de restar todos los gastos operativos, nóminas, sobornos, compra de droga a proveedores, armas, vehículos, todo. La utilidad neta mensual era de aproximadamente 60 a 70 millones de pesos. 60 a 70 millones de pesos de ganancia limpia cada mes. En un año estamos hablando de más de 800 millones de pesos de utilidad. Y eso era solo Chihuahua, que ni siquiera era la plaza más grande del cártel. Juárez era importante por su ubicación fronteriza, pero había otras plazas en otros estados que generaban todavía más dinero. De esos 60 a 70 millones mensuales de utilidad, aproximadamente el 40% se quedaba en Chihuahua para reinvertir en las operaciones, comprar más droga, expandir la nómina, comprar armas, abrir nuevas rutas. El otro 60% subía pues a los jefes grandes del cártel que estaban en Sinaloa o escondidos en otros lados. Mi trabajo incluía coordinar esas transferencias. No las hacía yo físicamente, obviamente, pero yo calculaba cuánto había que mandar. Se lo informaba a don Miguel y él coordinaba con la gente de logística para que movieran el efectivo. A veces lo mandaban en camionetas con doble fondo, a veces lo metían en cargamentos legales de mercancía, a veces lo cruzaban a Estados Unidos y de ahí lo mandaban por wire a cuentas en otros países. Esa parte no era mi problema, pero yo sabía qué pasaba. La parte del lavado de dinero fue creciendo con el tiempo. Al principio solo lavábamos 2 o 3 millones al mes comprando propiedades y negocios. Pero para mediados de 2012 ya estábamos lavando entre 10 y 15 millones mensuales. Y no era solo comprar cosas. También teníamos esquemas más sofisticados. Por ejemplo, teníamos acuerdos con empresarios legítimos de Chihuahua, constructores, dueños de hoteles, ranchos ganaderos, ese tipo de gente. Ellos aceptaban asociarse con nosotros. La mecánica era así. Digamos que un constructor tenía una obra grande, un edificio de departamentos que costaba 50 millones de pesos. Él ponía 10 millones de su dinero real y nosotros poníamos 40 millones de dinero del narco. Pero en los papeles aparecía que él había conseguido un préstamo bancario por esos 40 millones de una de nuestras empresas fachada. La obra se construía, se vendían los departamentos y las ganancias se repartían. Él se quedaba con su porcentaje y nosotros con el nuestro. Pero ahora esas ganancias ya eran dinero limpio porque venían de una inversión inmobiliaria legítima. El constructor ganaba porque tenía acceso a capital que los bancos normales no le darían, y nosotros ganábamos porque convertíamos dinero sucio en limpio. Por supuesto, si el constructor intentaba chingarnos o no pagaba, las consecuencias eran obvias, pero la mayoría cooperaba sin problemas porque también les convenía. Teníamos acuerdos similares con ganaderos. Les prestábamos dinero para comprar ganado. Ellos vendían el ganado. Nos pagaban con ganancias limpias. Con hoteles, en zonas turísticas de Chihuahua, inyectábamos capital para remodelar o expandir y recibíamos un porcentaje de las ganancias. Hasta teníamos participación en un equipo de fútbol de segunda división,
aunque eso era más por imagen que por lavar dinero. Para finales de 2012, yo manejaba directamente información sobre activos legales del cártel en Chihuahua, valuados en más de 500 millones de pesos. 500 millones de pesos en propiedades, negocios, inversiones, todo aparentemente legítimo. Había casas en las mejores colonias de Juárez y Chihuahua capital, ranchos de cientos de hectáreas, edificios comerciales, gasolineras, restaurantes, hoteles, y cada uno de esos activos generaba ingresos legales que podíamos declarar y pagar impuestos sobre ellos. Era un círculo virtuoso de lavado de dinero. También llevaba control de las nóminas del cártel, que era otra cosa loca. Solo en Chihuahua había más de 200 personas en la nómina directa. Sicarios, halcones, choferes, personal administrativo, encargados de casas de seguridad. Los sicarios ganaban entre 10 y 20 mil pesos a la semana, dependiendo de su rango y experiencia. Los halcones ganaban entre 3 y 5 mil a la semana. Los jefes de plaza ganaban entre 100 y 200 mil al mes, y eso sin contar los bonos por trabajos especiales. Por ejemplo, si un sicario ejecutaba un trabajo importante, matar a alguien específico, hacer un levantón complicado, podía recibir un bono de 50 mil o 100 mil pesos extras. Todo eso yo lo registraba en mis hojas de Excel. También registraba los sobornos. Dios mío, los sobornos eran una industria completa, hermano. Teníamos en nómina a policías municipales, estatales, ministeriales, federales, militares, funcionarios del gobierno, personal de aduanas, hasta jueces. Les pagábamos religiosamente cada mes para que hicieran la vista gorda o nos pasaran información. Un comandante de la policía municipal podía estar ganando 10 mil pesos al mes de salario oficial, pero nosotros le dábamos otros 40 mil bajo el agua. Un agente federal podía ganar 20 mil oficiales, pero nosotros le dábamos otros 80 mil. Los montos dependían del nivel de acceso e información que tenían. Alguien en aduanas que nos avisaba cuándo iban a hacer revisiones exhaustivas en los puentes valía mucho. Le pagábamos hasta 100 mil al mes. Alguien en la policía municipal que solo nos avisaba de operativos valía menos, 15 o 20 mil. Yo tenía hojas de Excel con columnas que decían cosas como soborno comandante, García PM, 40 mil dólares. Soborno agente Ramírez PF, 80 mil dólares. Soborno licenciado Torres Ministeriales, 60 mil dólares. Nombres en clave, obviamente, pero yo sabía quiénes eran porque a veces los veía cuando venían a recoger su dinero. ¿Llegaste a conocer a los jefes grandes? Sí, conocía a algunos. No a los más grandes del cártel nacional, a esos nunca los vi, pero sí conocí a los jefes regionales de Chihuahua. El primero que conocí fue en diciembre de 2012. Don Miguel me dijo, mañana va a venir don Arturo a revisar los números. Él es el encargado de todas las finanzas de Chihuahua, por encima de mí. Prepara un reporte completo del año, con gráficas, todo bien presentado. Yo me pasé toda esa noche preparando un reporte en PowerPoint con todos los números del año. Ingresos, gastos, utilidades, activos adquiridos, dinero lavado, todo. Lo hice súper profesional, con gráficas de pastel, barras, líneas de tendencia, como si fuera una presentación para inversionistas de una empresa Fortune 500. Al día siguiente llegó don Arturo. Era un señor de unos 60 años, bajito, gordito, con pelo blanco y lentes. Vestía traje y corbata, llevaba un portafolio de piel. Si lo veías en la calle, pensarías que era un contador jubilado o un maestro, no un jefe de un cártel. Llegó acompañado de 2 guardaespaldas que se quedaron afuera. ¿Tú eres el Marcos del que Miguel me habló tanto?, me dijo con una sonrisa. Sí, señor, respondí nervioso. Enséñame qué tienes. Abrí mi laptop y empecé la presentación. Le mostré todos los números del año, expliqué cada gráfica, cada tendencia. Él me interrumpía de vez en cuando para hacer preguntas muy específicas. ¿Por qué bajaron los ingresos en la plaza de Parral en agosto? ¿A qué se debe este aumento en gastos operativos en octubre? ¿Cuánto hemos lavado en el sector inmobiliario versus el sector negocios? Yo respondía a cada pregunta con datos exactos porque me lo sabía de memoria. Al final de la presentación, que duró como hora y media, don Arturo se reclinó en su silla y me miró fijamente. Eres muy bueno, Marcos, me dijo. Miguel no exageró. Tienes cabeza para esto. Después se puso serio. Pero quiero que entiendas una cosa.
Estos números que tú manejas representan el trabajo y el riesgo de muchas personas. Cada peso que entra costó sangre, sudor y a veces vidas. No son solo números en una pantalla. Si tú cometes un error, si se te pierde dinero, si el site nos cae por tu culpa, no solo te afecta a ti, afecta a todos. ¿Me entiendes? Perfectamente, don Arturo, le dije con la boca seca. Bien, sigue haciendo tu trabajo así de bien y vas a tener un futuro muy próspero con nosotros. Después de esa reunión, don Miguel me dijo, le caíste muy bien. Eso es bueno. Cuando le caes bien a don Arturo, tu vida es más fácil. Cuando le caes mal, bueno, mejor ni pensar en eso. En los meses siguientes conocí a otros jefes. Había un tipo al que le decían el Piolín, que era el encargado de la Plaza de Juárez. Él era completamente diferente a don Arturo. Treintañero, vestía como narco. Botas, sombrero, camisa de seda, cadenas de oro. Llegaba siempre en camionetas blindadas con un convoy de sicarios. Era más tosco, menos educado, pero también muy inteligente para los negocios. Una vez vino a la oficina porque quería entender mejor cómo funcionaba el lavado de dinero. Explícame como si fuera pendejo, me dijo directo. Le expliqué con manzanas. Imagínate que tienes 10 millones de pesos en billetes de A500 guardados en una bodega. No los puedes usar porque si compras algo muy caro con puros billetes, levantas sospechas. Entonces agarras esos 10 millones y los prestas a través de una de nuestras empresas a alguien que va a comprar un negocio o una propiedad. Esa persona compra el negocio con ese préstamo. Pone el negocio a su nombre, pero en realidad tú eres el dueño. El negocio genera ganancias legales mes con mes. Esas ganancias ya son dinero limpio porque vienen de un negocio legítimo. Con esas ganancias le pagas el préstamo a la empresa y así el dinero regresa a ti, pero ahora limpio. Él se quedó pensando un momento y después dijo, ah, cabrón, está chingón. O sea que es como lavar ropa sucia. La metes a la lavadora con jabón y sale limpia. Exacto, le dije riéndome. Por eso se llama lavado de dinero. Eres muy chingón, morro, me dijo dándome una palmada en la espalda que casi me tira de la silla. Después sacó un fajo de billetes y me dio 10,000 pesos. Toma, para que te compres algo. Me caes bien. Ese tipo de gestos eran comunes. Los jefes te daban propinas, si hacías algo que les gustaba o si les resolvías un problema. Una vez el Piolín tenía un pedo legal. Le habían embargado una propiedad porque no había pagado el predial en 3 años. Me preguntó si podía arreglarlo. Yo investigué, hablé con un abogado que trabajaba con nosotros. Pagamos el predial atrasado más las multas, como 200,000 pesos en total, y recuperamos la propiedad. El Piolín estaba tan contento que me dio 50,000 pesos de propina. Eres la verga, contador, me dijo. También conocí a El Chueco, que era el jefe de sicarios de Juárez. Ese cabrón daba miedo, no te voy a mentir. Era alto, flaco, con cicatrices en la cara y mirada de loco. Hablaba poco, pero cuando hablaba todos se callaban. Una vez lo vi entrar a la oficina con sangre en la camisa. Se sentó, se prendió un cigarro y le dijo a don Miguel, ya quedó el pendiente, anótalo en los gastos. Gastamos 5,000 en gasolina y 10,000 en limpieza. Yo después le pregunté a don Miguel qué significaba eso. No preguntes, me dijo. Lo que hace el Chueco no es tu problema. Tú solo anota lo que te diga. Entendí que limpieza significaba deshacerse de cuerpos o limpiar escenas de crimen. Desde ese día, cada vez que en los reportes veía partidas que decían gastos de limpieza, sabía qué significaba realmente. ¿Alguna vez tuviste miedo? Todo el tiempo, hermano. Todo el pinche tiempo. Vivía con miedo constante. Miedo de que me agarrara el gobierno. Miedo de que un cártel rival me secuestrara. Miedo de que mis propios jefes pensaran que los estaba traicionando. Miedo de que alguien descubriera la verdad sobre mí. Era un estrés que no puedo describir. Por fuera yo llevaba una vida normal. Salía con amigos, iba al cine con mi novia, visitaba a mis papás los domingos, pero siempre había esa ansiedad en el fondo. Cada vez que veía una patrulla me sudaban las manos. Cada vez que sonaba mi teléfono de trabajo en la madrugada me saltaba el corazón. Cada vez que veía una camioneta con vidrios polarizados me preguntaba si venían por mí. Y sí, hubo momentos específicos de mucho miedo. Te voy a contar algunos. En marzo de 2013 tuve mi primer gran susto. Recibí una carta del SAT diciendo que iban a hacer una auditoría a una de nuestras empresas, Materiales y Agregados del Norte. Decía que habían detectado algunas inconsistencias en las declaraciones y que un auditor iba a ir a revisar los libros. Casi me cago del miedo. Le avisé inmediatamente a don Miguel. Él se puso pálido también. Era la primera vez que veía a don Miguel nervioso.
Tranquilo, me dijo. Tenemos gente que puede arreglar esto. Dame un día. Al día siguiente me dijo que ya estaba resuelto. No sé exactamente qué hicieron. Si sobornaron al auditor, si hablaron con alguien más arriba en el SAT, no sé. Pero 2 semanas después recibimos otra carta del SAT diciendo que la auditoría había sido cancelada, que había sido un error administrativo. Respiré aliviado, pero me quedé con la paranoia de que en cualquier momento el gobierno podía volver a fijarse en nosotros. En julio de 2013 pasó algo peor. Hubo una guerra interna en el cártel. No sé bien los detalles porque eso era a nivel muy alto, pero básicamente un grupo de sicarios se rebeló contra los jefes e intentó tomar el control de la Plaza de Juárez. Durante 2 semanas la ciudad fue una zona de guerra. Balaceras todos los días, cuerpos colgados en los puentes, casas quemadas. Nosotros en la oficina no sabíamos qué hacer. Don Miguel nos dijo que no fuéramos a trabajar por seguridad, que nos quedáramos en nuestras casas con las puertas cerradas. Yo estuve encerrado en mi departamento casi 2 semanas, viendo las noticias, escuchando las balaceras afuera. Tenía mi maleta lista por si necesitaba salir corriendo. No sabía si los rebeldes iban a ganar, y si ganaban, ¿qué me iba a pasar a mí? ¿Me iban a matar por trabajar para los otros? ¿Me iban a forzar a trabajar para ellos? Finalmente, los jefes ganaron esa guerra. Mataron o capturaron a todos los rebeldes. Pero el mensaje fue claro. Este negocio era violento y peligroso, y yo estaba en medio de eso, aunque mi trabajo fuera solo con números. Otro momento de miedo fue en diciembre de 2013. Mi novia de ese entonces, que se llamaba Daniela, empezó a hacer preguntas sobre mi trabajo. ¿Por qué siempre pagas todo en efectivo? ¿Por qué nunca me presentas a tus compañeros de trabajo? ¿Por qué a veces te llaman a las 3 de la mañana y tienes que salir corriendo? Yo le inventaba excusas, pero ella no era tonta. Un día me dijo, Marcos, sé honesto conmigo. ¿Trabajas para el narco? Se me heló la sangre. Le dije que no, que estaba loca, que cómo se le ocurría eso, pero ella insistió. Mi primo es policía ministerial y dice que los únicos que tienen tanto dinero en efectivo en Juárez son narcos o políticos corruptos. Tú no eres político. Tuve que cortar con ella. No podía arriesgarme a que siguiera haciendo preguntas o peor, que le dijera algo a su primo. Le inventé que había conocido a otra mujer, que ya no sentía lo mismo, cualquier cosa para que me dejara. Ella lloró, me reclamó, pero finalmente aceptó. Yo me sentí de la chingada porque realmente me gustaba Daniela, pero no había otra opción. Después de eso, decidí no tener más novias formales. Era demasiado peligroso. Don Miguel me lo confirmó cuando le conté. Hiciste bien. Entre menos gente sepa de tu vida, mejor. Las mujeres hacen preguntas, los amigos también. Mantén distancia. Así que mi vida social se redujo a salidas casuales con conocidos que no sabían nada de mí realmente. En febrero de 2014 tuve otro susto grande. Estaba yo en mi departamento un sábado en la noche cuando escuché que tocaban la puerta con mucha fuerza. Miré por la mirilla y vi a 2 tipos vestidos de civil con chalecos que decían Policía Federal. Mi corazón casi se detiene. Pensé, ya valió madre, me van a arrestar. Abrí la puerta temblando. ¿Marcos García?, preguntó uno. Sí, respondí con voz quebrada. Venimos a hacerle unas preguntas sobre su vecino del 304. ¿Lo conoce? Me quedé confundido. Mi vecino. No mucho, dije. Solo lo saludo cuando nos cruzamos. ¿Ha notado movimientos extraños en su departamento? ¿Mucha gente entrando y saliendo? ¿Olores raros? No, la verdad no he notado nada, respondí. Me hicieron algunas preguntas más sobre si había visto camionetas sospechosas o escuchado ruidos extraños. Les dije que no a todo. Finalmente se fueron. Después me enteré que habían arrestado a mi vecino por tráfico de armas. El cabrón tenía un arsenal completo en su departamento y yo ni cuenta. Pero ese susto me hizo darme cuenta de qué tan cerca estaba siempre el peligro. Si la Policía Federal andaba haciendo cateos en mi edificio, en cualquier momento podían tocar mi puerta por razones reales. Le conté a don Miguel y él me dijo, creo que es hora de que te mudes a una casa, no un departamento. En una casa tienes más privacidad, menos vecinos fisgones y puedes tener mejor seguridad. Me ayudaron a encontrar una casa pequeña en una colonia tranquila. La rentamos a nombre de una de nuestras empresas y yo me mudé ahí. Pusieron rejas altas, cámaras de seguridad, sensores de movimiento. Me sentí un poco más seguro, pero también más aislado. En mayo de 2014 pasó lo más cabrón. Secuestraron a uno de los contadores de otra plaza, un tipo que hacía lo mismo que yo,
pero en Chihuahua capital. No sé si fue el gobierno o un cártel rival, pero se lo llevaron. Una semana después apareció su cuerpo descuartizado con un narcomensaje. El mensaje decía algo como: esto les pasa a los que ayudan a los muertos de hambre de Juárez. Cuando don Miguel me contó, literalmente vomité del miedo. Ese tipo hacía exactamente el mismo trabajo que yo. Si lo agarraron a él, podían agarrarme a mí. ¿Qué vamos a hacer?, le pregunté en pánico. Tranquilo, me dijo don Miguel, aunque él también se veía preocupado. Vamos a reforzar la seguridad. A partir de ahora vas a tener guardaespaldas. Al día siguiente me asignaron 2 guardaespaldas, tipos exmilitares, armados, que me seguían a todos lados. Uno manejaba delante de mí cuando iba a algún lado, el otro detrás. Cuando salía a comer, ellos se sentaban en una mesa cercana vigilando. Cuando iba al súper, me acompañaban. Al principio me sentí más seguro, pero después me di cuenta de que también me hacía más visible. Llamaba más la atención andar con guardaespaldas que andar solo, pero no tenía opción. Los jefes no querían perder a otro contador. Durante esos meses de mediados de 2014, el ambiente en Juárez estaba pesadísimo. Había enfrentamientos casi diarios entre el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa, que quería quitarles la plaza. Nosotros en las finanzas veíamos el impacto directo. Los gastos en armas y municiones se dispararon. Las nóminas de sicarios también, porque tenían que contratar más gente. Los sobornos aumentaron porque necesitaban más información de inteligencia. Los ingresos bajaron porque con tanta violencia era más difícil mover la droga. En junio de 2014 hice un reporte que mostraba que por primera vez en 3 años, la Plaza de Juárez había tenido pérdidas en lugar de ganancias. Los gastos operativos por la guerra habían superado los ingresos. Cuando le mostré ese reporte a don Arturo, él se puso furioso. No conmigo, sino con la situación. Esta pinche guerra nos está costando millones, dijo aventando papeles. Y lo peor es que no tiene fin a la vista. Tenía razón. La guerra siguió durante todo 2014 y 2015. Fueron los años más violentos que viví. Yo ya no salía de mi casa a menos que fuera absolutamente necesario. Trabajaba desde casa la mayoría del tiempo. Solo iba a la oficina 1 o 2 veces por semana cuando me llamaban. Dejé de ver a mis papás seguido porque no quería ponerlos en riesgo. Mi mamá me llamaba llorando, preguntándome por qué ya no los visitaba. Yo le decía que estaba muy ocupado con el trabajo, que viajaba mucho a El Paso. Odiaba mentirles, pero era mejor eso que decirles la verdad. En ese tiempo también desarrollé problemas de ansiedad. No podía dormir bien, tenía pesadillas, me despertaba sudando pensando que habían entrado a mi casa. Empecé a tomar pastillas para dormir. Subí como 20 kilos porque comía pura comida chatarra por estrés. Tomaba mucho también. Me echaba media botella de whisky casi todas las noches para poder relajarme. Don Miguel se dio cuenta. Te ves mal, Marcos, me dijo un día. Esto te está afectando. ¿Quieres tomarte un descanso? No, le dije. Si me tomo un descanso, van a pensar que soy débil o que quiero salirme. No es eso, dijo, pero necesitas cuidarte. Si te enfermas o te vuelves loco, no nos sirves. Tenía razón, pero yo no sabía cómo cuidarme. Estaba atrapado en esa vida y no veía salida. ¿Pensaste en salirte? Constantemente, hermano. Desde el 2.º año ya estaba pensando en cómo salirme, pero no es tan fácil. No es como renunciar a un trabajo normal donde das tu carta de renuncia y te vas. Aquí, si te quieres salir, tienen que estar de acuerdo los jefes. Y aun si están de acuerdo, ¿qué garantía tienes de que te van a dejar ir tranquilo? Sabías demasiado, habías visto demasiado, conocías todos los números, todas las operaciones. Eras un riesgo. La opción más segura para ellos era eliminarte. Conocí casos de gente que había intentado salirse y no terminó bien. Hubo un tipo que trabajaba en logística, movía los cargamentos. Un día le dijo a su jefe que quería retirarse porque su esposa estaba enferma y quería dedicarse a cuidarla. El jefe le dijo que sí, que no había problema, que se fuera tranquilo. 2 semanas después encontraron su cuerpo en un terreno baldío. El mensaje era claro, nadie se sale así nada más. También estaba la historia de don Roberto, mi primer jefe, el viejito que me había dado mi primer trabajo de contador. Él sí logró retirarse del narco, pero solo porque ya era muy viejo. Llevaba como 20 años trabajando con ellos y había sido tan leal y discreto que los jefes lo respetaban. Cuando se retiró, le dieron una buena cantidad de dinero, como 5 millones de pesos, y lo mandaron a vivir a otro estado. Pero incluso él tenía que reportarse cada cierto tiempo para demostrar que no estaba hablando con nadie, que no estaba cooperando con el gobierno. Yo le pregunté una vez a don Miguel cómo le había hecho don Roberto para salirse. Paciencia y lealtad, me dijo. Roberto trabajó con nosotros desde que era joven.
Nunca nos falló, nunca robó, nunca habló de más. Cuando ya estaba viejo y enfermo, ganó el derecho de retirarse, pero tuvo que esperar 20 años para eso. Y aún así, si algún día él nos traiciona, lo buscamos donde esté. 20 años. Yo llevaba apenas 3 y ya estaba desesperado por salirme. Me di cuenta de que estaba atrapado. En 2015, cuando la violencia seguía muy fuerte y yo ya estaba muy quemado mentalmente, decidí tantear el terreno. Le dije a Don Miguel, Don Miguel, he estado pensando, ¿hasta cuándo voy a estar en esto? O sea, ¿hay algún plan de retiro eventualmente? Él me miró serio. ¿Por qué preguntas? ¿Ya te quieres salir? No, no, me apresuré a decir. Solo curiosidad, o sea, todos pensamos en el futuro, ¿no? Mira, Marcos, me dijo, esto no es un trabajo de donde te jubilas a los 65 con tu pensión. Aquí hay básicamente 3 salidas. Uno, te dejan ir cuando ya eres tan viejo o estás tan enfermo que ya no sirves y has demostrado absoluta lealtad durante décadas. 2, te mueres en el trabajo, enfermedad, accidente, lo que sea. 3, te matan por traidor o porque caíste en medio de una guerra. No hay más opciones. ¿Y si alguien quisiera retirarse joven? Pregunté. Nunca va a pasar, dijo tajante. Los jefes nunca dejarían que alguien joven que sabe todo lo que tú sabes se vaya así nada más. Es demasiado riesgo. Lo siento, Marcos, pero estás aquí para largo. Sus palabras me cayeron como balde de agua fría. Estaba condenado. O me quedaba hasta ser viejo, o me moría, o me mataban. No había escapatoria. Esa noche lloré en mi casa como no había llorado desde niño. Me di cuenta de que había arruinado mi vida por dinero. Sí, tenía una casa bonita, un carro, dinero en el banco, pero no tenía libertad, no tenía paz mental, no podía tener una familia normal, no podía decirle a nadie quién era realmente o qué hacía. Vivía mintiendo, escondiéndome, con miedo constante. Y lo peor, no podía salirme. Empecé a investigar opciones por mi cuenta. Busqué en internet sobre programas de protección de testigos, sobre cómo cooperar con el gobierno. Pero todo lo que leía me asustaba más. Si cooperabas con el gobierno, tenías que testificar en juicios, lo cual significaba que todo el cártel sabría quién eras. Aunque te cambiaran de identidad y te mandaran a otro lugar, siempre existía el riesgo de que te encontraran. Y si te encontraban, tu muerte sería lenta y dolorosa como mensaje para otros traidores. Además, si cooperabas con el gobierno, implicaba que ibas a delatar gente. Yo conocía nombres, caras, lugares, cuentas bancarias, todo. Si yo cantaba, decenas de personas irían a la cárcel, incluyendo gente que había sido amable conmigo como Don Miguel. Por más que racionalmente sabía que ellos eran criminales, emocionalmente no podía imaginarme traicionándolos así. También pensé en simplemente huir, agarrar mi dinero y desaparecer en otro país. Pero eso también era imposible. Los jefes tenían contactos en toda América Latina, en Estados Unidos, incluso en Europa. Si yo desaparecía sin permiso, me buscarían y tenían recursos infinitos para encontrar gente. Conocía historias de tipos que habían huido a Guatemala, a Colombia, incluso a España, y los habían encontrado y asesinado. Entonces me resigné. Acepté que esta era mi vida ahora y que tenía que encontrar la manera de sobrevivir mentalmente sin volverme loco. Decidí enfocarme en ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. Pensé, si voy a estar atrapado aquí por décadas, al menos que valga la pena económicamente. Empecé a guardar todo lo que podía. Viví de manera austera a pesar de ganar bien. No compré lujos innecesarios. No me compré casas o carros caros que llamaran la atención. Guardé el dinero en efectivo en cajas de seguridad de diferentes bancos, bajo nombres falsos que la organización me proporcionó. También invertí en algunas propiedades pequeñas en otros estados, departamentos en Monterrey, casas en Guadalajara, todo a nombre de prestanombres. La idea era que si algún día lograba salirme, o si algo pasaba, tendría recursos para sobrevivir. Para mediados de 2016 ya tenía ahorrados como 10 millones de pesos entre efectivo y propiedades. 10 millones de pesos que no podía disfrutar libremente, pero que me daban una pequeña ilusión de seguridad. Don Miguel estaba complacido con mi trabajo. Eres el mejor contador que hemos tenido, me dijo en mi evaluación anual, si es que se puede llamar así. Los jefes están muy contentos contigo. Don Arturo dice que eres una joya. Me subieron el sueldo a 80,000 pesos mensuales. También me dieron un bono de fin de año de 500,000 pesos. Todo en efectivo, como siempre. Pero ese dinero no me hacía feliz. Me sentía vacío por dentro.
Había perdido contacto con casi todos mis amigos de la universidad. Mis papás estaban viejos y yo casi no los veía. No tenía pareja, no tenía hobbies ni intereses más allá de sobrevivir día con día. Mi vida se había reducido a trabajar, tomar y ver series de Netflix solo en mi casa. A veces me preguntaba si el dinero había valido la pena. Y la respuesta honesta era no. No había valido la pena. ¿Cómo era un día normal en tu trabajo? Un día típico era bastante rutinario, lo cual tal vez te sorprenda. La gente piensa que trabajar para el narco es todo acción y peligro, pero para alguien en mi posición era principalmente trabajo de oficina. Me levantaba como a las 8 de la mañana, desayunaba algo rápido, checaba los mensajes en mi teléfono de trabajo. Era un BlackBerry encriptado que la organización me había dado. Generalmente tenía mensajes de Don Miguel o de los encargados de las plazas con números o situaciones que necesitaban atención. Salía de mi casa como a las 9. Mis 2 guardaespaldas ya estaban afuera esperándome. Nos subíamos a los carros, yo iba en mi Jetta, ellos en una Suburban adelante y una pick-up atrás. Manejábamos a la casa-oficina que quedaba como a 20 minutos. Llegaba como a las 9:30. La casa-oficina tenía 3 personas trabajando regularmente. Don Miguel, yo y una secretaria que se llamaba Lupita. Lupita era una señora de unos 50 años, muy discreta, que llevaba como 10 años con la organización. Ella se encargaba de archivar documentos, contestar teléfonos y hacer mandados administrativos. También había rotación de otras personas. A veces llegaban los encargados de plaza a entregar reportes en persona. A veces llegaban los jefes a revisar cosas. A veces llegaban abogados o contadores públicos externos que nos ayudaban con cosas específicas. Lo primero que hacía al llegar era prender mi computadora y revisar todos los correos. Sí, usábamos correo electrónico, pero no Gmail ni nada comercial. La organización tenía su propio servidor privado con encriptación. Los correos llegaban de las diferentes plazas con reportes de actividades de la semana anterior. Yo bajaba todos esos reportes y los metía a mis hojas de Excel. Esto me tomaba como 2 o 3 horas cada inicio de semana. Después de meter todos los números, los analizaba. Buscaba inconsistencias, números que no cuadraban, gastos inusuales. Por ejemplo, si una plaza reportaba que había gastado 500,000 pesos en nómina, pero la semana anterior había gastado 300,000, yo investigaba por qué ese aumento. Contrataron más gente, hubo bonos especiales, tenía que entender cada movimiento. Si encontraba algo raro, se lo reportaba a Don Miguel y él investigaba con los encargados de plaza. A veces eran errores honestos. Alguien había puesto mal un número. Otras veces era más serio. Alguien estaba robando o desviando dinero. Cuando descubríamos que alguien estaba robando, bueno, yo solo reportaba los números. No quería saber qué pasaba después. A mediodía, generalmente parábamos para comer. A veces pedíamos comida, tacos, tortas, lo que fuera. Otras veces Lupita cocinaba algo. Don Miguel era muy familiar en ese sentido. Le gustaba que comiéramos juntos y platicáramos de cosas normales. Hablábamos de fútbol, de la familia, de noticias. Era raro porque por una hora parecía que trabajábamos en una oficina normal. Por las tardes me enfocaba en las empresas fachada. Revisaba las cuentas bancarias de cada empresa. Verificaba que los pagos de impuestos estuvieran al corriente. Preparaba las declaraciones mensuales. Esto era trabajo minucioso que requería mucha concentración porque no podía haber errores. Un error en una declaración fiscal podía atraer auditorías del SEAT, y eso era lo último que queríamos. También trabajaba en operaciones de lavado de dinero. Esto requería mucha creatividad y planeación. Por ejemplo, si los jefes querían comprar un rancho de 20 millones de pesos, yo tenía que crear toda la historia de cómo habían conseguido esos 20 millones legalmente. Creaba facturas falsas, contratos de préstamo, pagarés, todo el paper trail que un abogado o un banco podría pedir. Esto podía tomarme varios días de trabajo por cada operación. Los viernes eran para reportes. Preparaba reportes semanales consolidados de todas las plazas para Don Miguel y Don Arturo. Estos reportes eran súper detallados. Cuánto había entrado, cuánto había salido, cuánto quedaba, qué tendencias veíamos, qué problemas había habido. También incluía recomendaciones. Por ejemplo, si veía que una plaza estaba gastando demasiado en sobornos comparado con sus ingresos, recomendaba reducir esos gastos o aumentar las operaciones para generar más ingresos. Don Arturo revisaba estos reportes religiosamente cada fin de semana. Generalmente salía de la oficina como a las 6 de la tarde, a veces más tarde si había algo urgente. Los guardaespaldas me seguían de vuelta a mi casa. Llegaba, cenaba algo,
Me tomaba unos whiskies, veía la tele y me dormía. Y así todos los días de lunes a viernes. Los sábados generalmente no trabajaba a menos que hubiera alguna emergencia. Los domingos a veces iba a visitar a mis papás, pero cada vez menos frecuentemente. La mayoría de los fines de semana me quedaba solo en mi casa. Suena aburrido y lo era, pero esa rutina era también lo que mantenía las cosas funcionando. El narco no es solo balaceras y emociones como en las películas. Es también un negocio que requiere administración diaria, contabilidad, planeación. Y yo era una pieza clave en esa maquinaria. Ahora, obviamente había días que no eran típicos, días donde pasaban cosas. Te voy a contar algunos. Un día de julio de 2015 llegué a la oficina y había un chingo de gente, como 15 sicarios armados hasta los dientes, camionetas afuera, ambiente tenso. Don Miguel me dijo, hoy va a venir el mero jefe, el número 1 de Chihuahua. Yo nunca lo había conocido, solo sabía su apodo, el 80, pero nunca lo había visto en persona. Me dijo que preparara una presentación completa de todas las finanzas del estado. Me pasé toda la mañana preparando el mejor reporte de mi vida. A mediodía llegó el 80. Era un hombre de unos 45 años, alto, fuerte, vestido casual pero elegante. Traía una escuadra en el cinto. Lo acompañaban como 10 personas de su círculo íntimo. Entraron a la oficina y todos nos pusimos de pie. Siéntense, relájense, dijo con voz firme pero calmada. Don Miguel me presentó. Jefe, él es Marcos, nuestro contador principal. Mucho gusto, Marcos, me dijo dándome la mano con un apretón fuerte. He escuchado que haces un trabajo excelente. Gracias, jefe, dije nervioso. A ver, enséñame los números. Abrí mi laptop y empecé la presentación. Le mostré todo. Ingresos por plaza, gastos operativos, utilidades netas, proyecciones para el resto del año. Él escuchaba en silencio, muy concentrado. Cuando terminé, me hizo preguntas muy inteligentes que mostraban que entendía perfectamente el negocio. ¿Por qué la plaza de Parral es menos rentable que Juárez si tienen poblaciones similares? ¿Cuánto estamos perdiendo por la guerra con Sinaloa? ¿Cuáles son nuestros activos más valiosos en caso de que necesitemos liquidez rápida? Respondí cada pregunta lo mejor que pude. Al final, asintió. Buen trabajo. Se nota que sabes lo que haces. Después se puso serio. Marcos, quiero que entiendas algo. El dinero que manejamos no es nada comparado con lo que está en juego. Hay miles de familias que dependen de esta organización para comer. Las familias de los sicarios, de los halcones, de todos los que trabajan con nosotros. Si tú cometes un error con los números, si el gobierno nos descubre por tu culpa, no solo nos jodes a nosotros, jodes a todas esas familias. ¿Entiendes la responsabilidad que tienes? Sí, jefe, dije sintiendo un peso enorme en el pecho. Y también quiero que sepas que si eres leal, si sigues haciendo bien tu trabajo, vas a estar muy bien cuidado. Pero si algún día piensas en traicionarnos, no terminó la frase. No tenía que hacerlo. Nunca, jefe, le aseguré. Esta es mi familia ahora. Pareció satisfecho con mi respuesta. Me dio una palmada en el hombro y se fue. Don Miguel me dijo después, le caíste muy bien. Eso es muy bueno para ti. Pero yo me quedé pensando en sus palabras. Miles de familias dependiendo de la organización. Era cierto, la organización empleaba directa o indirectamente a probablemente 10,000 personas en Chihuahua. Desde los sicarios hasta los que limpiaban las casas de seguridad, todo ese mundo dependía de que el dinero fluyera. Y yo era el que controlaba ese flujo. ¿Qué fue lo más loco que viste? Muchas cosas, hermano. Aunque mi trabajo era principalmente administrativo, inevitablemente presenciaba cosas fuertes. Déjame contarte algunas que se me quedaron grabadas. Una vez, en octubre de 2015, estaba yo trabajando en la oficina cuando llegó el Piolín, con 3 de sus sicarios arrastrando a un tipo. El tipo tenía las manos amarradas, la cara ensangrentada, lloraba y suplicaba. Lo metieron a una de las habitaciones de atrás. Yo traté de seguir trabajando, pero escuchaba los gritos. Don Miguel me vio nervioso y me dijo, vete a tu casa temprano hoy. No necesitas estar aquí para esto. Me fui, pero me quedé con la curiosidad. Al día siguiente le pregunté a Lupita qué había pasado. Ese tipo era un halcón que estaba pasando información al cártel de Sinaloa, me dijo tranquilamente. Lo interrogaron y después lo mataron. Ya no preguntes más. Así de casual me lo dijo, como si me estuviera contando que habían despedido a un empleado por robar. Otra vez, en diciembre de 2015,
Me tocó estar presente en el conteo de dinero de fin de año. Trajeron todo el efectivo que habían acumulado durante el año de todas las plazas para hacer un inventario físico. Era obligatorio que yo estuviera ahí para verificar los montos. Hermano, nunca en mi vida había visto tanto dinero junto. Rentaron una bodega grande y pusieron como 30 mesas. En cada mesa había sicarios contando fajos de billetes con esas máquinas contadoras. El olor a billetes era penetrante. Había pilas y pilas y pilas de dinero. Billetes de 1,000, de 500, de 200, hasta de 100. Todo apilado en los centros de las mesas. Yo tenía que ir mesa por mesa verificando que los montos que reportaban coincidieran con lo que yo tenía en mis registros. Ese conteo duró 3 días. Trabajamos casi sin dormir. Al final, contamos aproximadamente 850 millones de pesos en efectivo, 850 millones de pesos en billetes físicos. Era dinero que no habían podido lavar todavía, que estaba esperando ser invertido o movido. Ver esa cantidad de dinero físico es algo que no se me va a olvidar nunca. Pero también sentí ansiedad porque pensé, si alguien nos ataca ahorita, si el ejército nos cae, todos aquí estamos muertos o vamos presos de por vida. Afortunadamente no pasó nada. Después del conteo, movieron el dinero a diferentes casas de seguridad y bodegas. En febrero de 2016 me tocó ir a recoger mi pago mensual y cuando llegué a la casa oficina había un ambiente muy tenso. Don Miguel estaba gritándole a un tipo que yo no conocía. «Me robaste 200,000 pesos, hijo de tu puta madre», le decía. El tipo negaba todo entre lágrimas. «No fui yo, don Miguel, lo juro por mi madre». Don Miguel volteó a verme. «Marcos, trae tu laptop, vas a demostrarle a este pendejo que los números no mienten». Saqué mi laptop y abrí los archivos. Le mostré al tipo los registros. Había una discrepancia de exactamente 200,000 pesos en los reportes de su plaza. El dinero había entrado, pero no había sido depositado en la cuenta donde debía estar. «Yes», le dijo don Miguel, «ahí está. Tú fuiste el único que manejó ese dinero». El tipo se puso a llorar más fuerte. «Don Miguel, se lo puedo explicar. Tuve una emergencia familiar. Mi mamá estaba enferma, necesitaba dinero para el hospital. Iba a reponerlo, lo juro». Don Miguel sacó una pistola y le apuntó a la cabeza. Yo me quedé helado. «Dame una razón para no matarte ahorita mismo». «Por favor, don Miguel», suplicó el tipo. «Tengo esposa y 3 hijos. Les pago todo. Se los juro por Dios santo». Don Miguel lo pensó un momento que se sintió eterno. Finalmente bajó la pistola. «Te voy a dar una oportunidad solo porque llevas años trabajando con nosotros. Tienes 1 mes para reponer esos 200,000 pesos. Si no los repones, te mato a ti y a tu familia. ¿Entendido?» «Sí, don Miguel. Gracias, gracias», decía el tipo besándole las manos. Después don Miguel me miró. «Marcos, anota eso como un préstamo a nombre de este pendejo. Vamos a monitorear que pague cada semana». El tipo terminó pagando. Pero yo me quedé con esa imagen de don Miguel apuntándole a la cabeza. Era un recordatorio constante de que por más amable que fuera don Miguel conmigo, era un criminal capaz de matar sin dudar. En abril de 2016 pasó algo que me dejó muy marcado. Estaba trabajando desde mi casa cuando recibí una llamada de un número desconocido. Generalmente no contestaba números desconocidos, pero algo me dijo que contestara. «Marcos», dijo una voz de hombre que no reconocí. «Sí, ¿quién habla?» «Soy agente de la DEA. Tenemos mucha información sobre ti y sobre tus actividades. Queremos hablar contigo. Podemos protegerte si cooperas». Se me cayó el teléfono del susto. Lo recogí y colgué inmediatamente. Me puse a temblar. ¿Era real? ¿Era una trampa? Me estaban vigilando. Le marqué inmediatamente a don Miguel y le conté. «No contestes más ese número», me dijo, «y dame tu teléfono. Vamos a checar si te están rastreando». Llevé mi teléfono con un técnico que trabajaba para la organización. Revisó el teléfono y dijo que no tenía ningún software de rastreo. La llamada aparentemente había sido real. Don Miguel me dijo que probablemente la DEA estaba haciendo phishing, llamando a gente que sospechaban que trabajaba para el cártel para ver si alguno mordía el anzuelo. «Nunca, nunca les contestes ni hables con ellos», me advirtió. «Si te vuelven a llamar, cuélgales inmediatamente y avísame». Me cambiaron el número de teléfono y reforzaron mi seguridad todavía más. Pero esa llamada me dejó paranoico durante meses. La DEA me tenía en su radar. Era solo cuestión de tiempo antes de que juntaran suficiente evidencia para arrestarme. ¿Y tu familia? ¿Nunca sospechó nada?
Mis papás definitivamente sospechaban algo, pero creo que no querían saber la verdad. Mi mamá sobre todo. Las madres siempre saben, ¿sabes? Ella veía que yo tenía dinero, que manejaba un carro bonito, que les ayudaba económicamente cada mes, pero también veía que yo estaba cambiado, más serio, más paranoico, más distante. Una vez en 2016 fui a visitarlos un domingo. Mi mamá preparó mi comida favorita, mole con arroz. Estábamos comiendo cuando ella me dijo de la nada: Mijo, ¿en qué andas? ¿A qué te refieres, mamá? Le pregunté haciéndome el desentendido. No soy tonta, Marcos. Sé que no trabajas en ninguna empresa de El Paso. Llegas con guardaespaldas, siempre andas nervioso, has cambiado mucho. Mi papá también me miraba esperando una respuesta. Pensé en qué decirles. Podía seguir mintiendo, pero estaba cansado de mentir. Al mismo tiempo, no podía decirles la verdad completa porque los pondría en peligro. Mamá, papá, dije eligiendo mis palabras con cuidado. Trabajo con gente que tiene negocios complicados. No puedo decirles más que eso, pero quiero que sepan que no he hecho daño a nadie directamente. Solo manejo números, papeles, nada más. Ay, mijo, dijo mi mamá con lágrimas en los ojos. Siempre supimos que te habías metido en algo malo, pero eres nuestro hijo y te amamos sin importar qué. Mi papá no dijo nada. Solo asintió con la cabeza con una expresión de decepción que me dolió más que cualquier regaño. Lo siento, les dije yo también con lágrimas. Pensé que estaba haciendo lo correcto al buscar una mejor vida. Ahora estoy atrapado y no sé cómo salir. Mi mamá me abrazó. Solo prométeme que vas a cuidarte, que no vas a hacer nada que ponga en riesgo tu vida. Te lo prometo, mamá. Pero era una promesa que no podía cumplir porque cada día que trabajaba para el cártel estaba poniendo en riesgo mi vida. Después de esa conversación decidí distanciarme más de ellos. Pasé de visitarlos cada 2 semanas a visitarlos una vez al mes, luego cada 2 meses. Les mandaba dinero, pero evitaba verlos en persona. Era mejor así. Si algo me pasaba, si me mataban o me arrestaban, quería que ellos pudieran decir honestamente que no sabían nada, que hacía años que no me veían. Por el lado de amigos, corté contacto con casi todos. Mis amigos de la universidad me buscaban al principio. Me invitaban a reuniones, a fiestas, a jugar fútbol. Yo siempre ponía pretextos. Eventualmente dejaron de buscarme. Vi en Facebook que seguían con sus vidas normales, se casaban, tenían hijos, cambiaban de trabajo, viajaban. Yo estaba congelado en el tiempo, atrapado en mi vida secreta. A veces me preguntaba cómo habría sido mi vida si hubiera rechazado esa primera oferta del cártel en 2011. Probablemente seguiría ganando poco en algún trabajo honesto, no tendría dinero ni lujos, pero tendría libertad, tranquilidad mental, una vida normal. ¿Qué habría valido más? La verdad, no lo sé. Supongo que nunca lo sabré porque no puedo regresar el tiempo. En 2017 me pasó algo que me hizo sentir todavía más solo. Conocí a una chica en un café. Se llamaba Andrea. Era maestra de primaria, súper linda, muy sencilla. Empezamos a hablar y congeniamos de inmediato. Por primera vez en años sentí una conexión real con alguien. Empezamos a salir. Yo le decía que trabajaba en importaciones, la misma mentira de siempre. Pero con ella era diferente. Realmente quería tener algo serio. Durante 3 meses fue increíble. Salíamos a comer, íbamos al cine, paseábamos por el parque. Me hacía sentir normal, como una persona normal con una vida normal. Ella me presentó a su familia, sus papás, sus hermanos. Eran gente trabajadora, honesta, buena. Me recibieron muy bien. Su papá me dio la mano fuerte y me dijo: «Cuida bien a mi hija». Yo le prometí que sí, pero por dentro me sentía como una mierda, porque sabía que le estaba mintiendo. Un día, Andrea me dijo que quería conocer a mis papás, ver dónde trabajaba, conocer más de mi vida. Se estaba poniendo seria y quería asegurarse de que yo también lo estaba. Ahí me di cuenta de que no podía seguir con la relación. No podía presentarle a mis papás porque ellos sabían la verdad y probablemente se les notaría. No podía llevarla a mi trabajo porque obviamente no había ninguna oficina de importaciones. Todos los pilares de mi mentira se estaban cayendo. Tuve que terminar con ella. Le inventé que mi empresa me iba a transferir a Monterrey por tiempo indefinido y que no quería una relación a distancia. Ella lloró, me rogó que buscáramos la manera de hacer que funcionara. «Te amo, Marcos. No quiero perderte», me decía, y yo también la amaba, pero no podía decirle la verdad. «Lo siento, Andrea, es mejor así». La bloqueé de todos lados para no caer en la tentación de buscarla. Lloré durante semanas después de eso. Había perdido la oportunidad de tener algo real por culpa de mis decisiones pasadas.
Desde entonces decidí no involucrarme emocionalmente con nadie más. Era más fácil estar solo que mentirle a alguien que amaba. ¿Cómo terminó todo para ti? Todo terminó en marzo de 2018, 7 años después de que empecé, y terminó de la forma más inesperada. Te voy a contar exactamente cómo pasó. En febrero de 2018 hubo cambios fuertes en la organización. Don Arturo, el jefe de finanzas que había sido mi mentor, murió de un infarto. Tenía como 65 años y al parecer su corazón no aguantó más el estrés. Su muerte dejó un vacío enorme porque él era el que conocía todo el sistema financiero a profundidad. El 80, el jefe máximo de Chihuahua, me llamó personalmente. Marcos, tú vas a ser el nuevo jefe de finanzas de todo el estado. Don Miguel va a reportar a ti ahora. Era una promoción enorme, pero también significaba más responsabilidad y más peligro. Ahora yo era el que sabía absolutamente todo sobre el dinero del cártel en Chihuahua. Me aumentaron el sueldo a 150,000 pesos mensuales más bonos. Me dieron una camioneta blindada. Me asignaron 4 guardaespaldas en lugar de 2. También me dieron una pistola, una Glock 19, y me hicieron tomar un curso de tiro. Necesitas saber defenderte, me dijo el 80. En tu posición eres un objetivo valioso. Con el nuevo puesto vinieron más juntas con los jefes grandes. Empecé a asistir a reuniones mensuales donde estaban todos los jefes de las diferentes plazas, los jefes de sicarios, los jefes de logística, todos. Eran reuniones muy formales donde cada departamento reportaba sus números y sus problemas. En una de esas reuniones, en marzo de 2018, el 80 anunció que iban a hacer una reestructuración completa de cómo manejaban el dinero. Querían centralizar más las operaciones, usar más tecnología, abrir cuentas en bancos extranjeros. Marcos, me dijo delante de todos, tú vas a liderar este proceso. Quiero que en 6 meses tengamos un sistema nuevo que sea imposible de rastrear por el gobierno. Era una tarea enorme. Significaba viajar, reunirme con banqueros corruptos, aprender sobre criptomonedas y blockchain, crear empresas offshore. Me emocioné un poco porque era un reto intelectual interesante, pero también me preocupó porque significaba más exposición. 2 semanas después, el 15 de marzo de 2018, estaba yo en la casa oficina trabajando en los planes para el nuevo sistema. Era como las 3 de la tarde. Don Miguel había salido a comer. Lupita estaba archivando papeles. De repente, escuchamos un chingo de ruido afuera. Helicópteros, camionetas frenando con llanta, gritos. Me asomé por la ventana y vi militares, como 50 soldados con rifles de asalto rodeando la casa. «Es un operativo. Militares», grité. Lupita se puso pálida. Yo entré en pánico total. Pensé en mis guardaespaldas afuera, pero escuché balazos. Probablemente los habían abatido o se habían rendido. Traté de agarrar mi laptop, pero un soldado ya estaba rompiendo la puerta. ¡Al suelo! ¡Al suelo todos!, gritaban los militares entrando con los rifles apuntándonos. Me tiré al suelo con las manos en la cabeza. Sentí una bota en mi espalda. Me esposaron las manos detrás. «Marcos García, quedas detenido por delincuencia organizada», dijo un militar. Me levantaron bruscamente y me sacaron de la casa. Afuera había como 10 camionetas del ejército, 2 helicópteros sobrevolando, decenas de soldados. Habían arrestado también a mis guardaespaldas. Vi que estaban decomisando todo. Computadoras, archivos, hasta la caja fuerte que habían reventado. Me subieron a una camioneta militar junto con otros detenidos. Estaba en shock absoluto. No podía procesar lo que estaba pasando. ¿Cómo nos habían encontrado? ¿Quién nos había delatado? Nos llevaron a una instalación militar en las afueras de Juárez. Nos metieron a celdas separadas. Yo estaba solo en una celda fría, todavía esposado, temblando de miedo y adrenalina. Pasaron como 2 horas hasta que llegó un agente. No militar, sino de la Fiscalía General. Era un hombre de unos 40 años, vestido de traje. «Marcos García», me dijo leyendo un expediente. «Tenemos 7 años investigándote. Sabemos todo. Todas las empresas fachada, todas las cuentas, todos los lavados de dinero. Tenemos evidencia suficiente para mandarte a prisión de por vida». Se me cayó el alma al suelo. «Pero», continuó, «estamos dispuestos a negociar. Si cooperas, si nos das información sobre los jefes, sobre las rutas, sobre todo lo que sabes, podemos ponerte en protección de testigos. Nueva identidad, nueva vida en otro país. Tú decides. 30 años en prisión o libertad». No sabía qué responder. Si cooperaba, me convertía en traidor y probablemente me matarían eventualmente.
Si no cooperaba, pasaría el resto de mi vida en la cárcel. Dame tiempo para pensar, le dije. Tienes 24 horas, respondió, y se fue. Pasé toda esa noche sin dormir, pensando. Repasé toda mi vida. Cómo había llegado a este punto. Todas las decisiones que me habían llevado aquí. Pensé en mis papás, en cómo se sentirían cuando supieran que estaba arrestado. Pensé en Andrea, la chica que había amado y dejado ir. Pensé en todos los años que había perdido viviendo con miedo. Al día siguiente, cuando volvió la gente, le dije, voy a cooperar, pero quiero garantías por escrito de que me van a proteger. Las tendrás, me dijo. Y así empezó mi proceso de convertirme en testigo protegido. Pasé los siguientes 6 meses en custodia, siendo interrogado día y noche. Les di todo. Nombres, direcciones, cuentas bancarias, números, rutas, contactos, todo lo que sabía. Con mi información, el gobierno pudo desmantelar una parte importante del cártel de Juárez en Chihuahua. Arrestaron a más de 50 personas, incluyendo a Don Miguel, el Piolín, el Chueco. Decomisaron millones de pesos en efectivo y propiedades. El 80 logró escapar y hasta donde sé sigue prófugo. En septiembre de 2018 me sacaron de México. Me dieron una nueva identidad, documentos falsos, dinero para empezar de nuevo. Me mandaron a un país de Sudamérica que no voy a nombrar. Llegué ahí sin conocer a nadie, sin hablar bien el idioma local, completamente solo. Los primeros meses fueron durísimos. Vivía con paranoia constante, pensando que alguien me había seguido, que me iban a encontrar. No podía contactar a mis papás, a mis amigos, a nadie de mi vida anterior. Estaba completamente aislado. Lentamente fui adaptándome. Conseguí un trabajo normal en una empresa de contabilidad. Trabajo honesto esta vez. Gano una fracción de lo que ganaba con el cártel, pero duermo tranquilo. Bueno, más o menos tranquilo. Las pesadillas siguen. Todavía sueño con Don Miguel apuntándole a alguien, con pilas de dinero, con soldados entrando a arrestarme. Me despierto sudando. Probablemente voy a necesitar terapia por el resto de mi vida. Hace un año, en 2025, vi en las noticias que Don Miguel había sido sentenciado a 35 años de prisión por delincuencia organizada y lavado de dinero. Me sentí culpable porque mi testimonio fue clave para su condena. Él siempre fue bueno conmigo, me enseñó todo. Pero también entiendo que él era un criminal y que lo que hacíamos estaba mal. Supongo que ambas cosas pueden ser ciertas. También supe que el Piolín fue asesinado en prisión. Probablemente ordenado por gente del cártel que lo culpaba por la caída de la organización. El Chueco sigue en prisión, cumpliendo una sentencia de 40 años. De el 80 nunca supieron nada. Algunos dicen que está en Centroamérica, otros que en Europa. Probablemente tiene suficiente dinero guardado para vivir escondido el resto de su vida. Mis papás, no sé qué pasó con ellos exactamente. El gobierno me dijo que los reubicaron temporalmente por seguridad después de mi arresto, pero no me dieron detalles. Supongo que fue para protegerlos de represalias. Espero que estén bien, que estén viviendo tranquilos. A veces pienso en tratar de contactarlos de alguna manera, pero sé que eso los pondría en peligro. Es mejor que piensen que su hijo está muerto o desaparecido. Duele, pero es lo más seguro. Del dinero que había ahorrado, los 10 millones de pesos en efectivo y propiedades, no pude rescatar nada. Todo fue decomisado por el gobierno o confiscado por el cártel. Empecé de cero en mi nueva vida. A veces pienso en eso y me río amargamente. 7 años trabajando, acumulando dinero, y al final no me quedó nada más que trauma y culpa. Ahora tengo 39 años. Vivo solo en un departamento pequeño en una ciudad que no voy a nombrar. Trabajo en una oficina de contadores, llevo los libros de pequeñas empresas legítimas. Gano suficiente para vivir modestamente. No tengo amigos cercanos porque no puedo contarles mi verdadera historia. No tengo pareja porque ¿cómo explicas tu pasado cuando todo es mentira? Salgo poco, leo mucho, veo series. Es una vida solitaria y aburrida, pero es honesta. Y después de todo lo que viví, valoro esa honestidad más que cualquier cantidad de dinero. Me arrepiento de haber trabajado para el cártel todos los días. Si pudiera regresar el tiempo y decirle que no a aquel tipo en la camioneta en 2011, lo haría sin dudar, pero no puedo. Tengo que vivir con las consecuencias de mis decisiones. A veces me pregunto si hice lo correcto al cooperar con el gobierno. Por un lado, ayudé a desmantelar parte de una organización criminal que causaba mucho daño. Por otro lado, traicioné a gente que confió en mí, que me dio oportunidades. Don Miguel específicamente. Él fue como un mentor para mí, me enseñó todo, me trató bien y yo lo mandé a prisión por el resto de su vida.
¿Eso me hace un héroe o un traidor? Honestamente, no lo sé. Lo que sí sé es que el dinero fácil no existe. Todo tiene un precio. Yo pagué con 7 años de mi vida viviendo con miedo constante, con la pérdida de mi familia y amigos, con trauma psicológico que probablemente nunca voy a superar completamente. ¿Valió la pena? No, 1000 veces no. Hay noches en las que me despierto pensando en los números. 150 millones de pesos al mes, 800 millones al año. Números tan grandes que dejaban de tener significado real. Y después pienso en las vidas detrás de esos números. Cada peso representaba drogas vendidas, adictos destruidos, familias rotas, violencia, muerte. Yo ayudé a que esa máquina funcionara eficientemente. Yo optimicé sus operaciones, lavé su dinero, mantuve todo funcionando. Sin contadores como yo, el narco no podría operar a esa escala. Así que sí, tengo sangre en mis manos, aunque nunca disparé un arma o vendí drogas directamente. También pienso en todas las personas que fueron arrestadas por mi culpa. 50 personas fueron a prisión por mi testimonio. Algunas de ellas eran sicarios, asesinos que merecían estar ahí, pero otras eran solo empleados administrativos como yo. Gente que había tomado las mismas decisiones equivocadas por las mismas razones. Necesidad económica, ambición, falta de opciones. ¿Ellos también merecían 30 años de cárcel? No lo sé. El sistema de justicia no hace esas distinciones. Para la ley, todos éramos parte de la misma empresa criminal. A veces fantaseo con poder empezar verdaderamente de nuevo, no solo con una identidad falsa, sino con una memoria borrada. Ojalá pudiera olvidar todo lo que viví, todo lo que vi, todo lo que hice. Pero no puedo. Cargo con eso todos los días. Es mi cruz, mi penitencia. El mensaje que le daría a cualquier joven que esté pensando en meterse a trabajar para el narco, aunque sea en algo que parezca seguro como contabilidad o administración, es simple: no lo hagas. No importa cuánto dinero te ofrezcan, no importa qué tan desesperada sea tu situación, siempre hay otras opciones, otras salidas. Porque una vez que entras, es casi imposible salir. Y aunque logres salir, nunca vas a ser libre realmente. Vas a cargar con el peso de lo que hiciste por el resto de tu vida. Yo perdí mis mejores años. De los 24 a los 31, años en los que debería haber estado construyendo una carrera legítima, formando una familia, creando recuerdos felices con amigos, los gasté trabajando para criminales, viviendo con miedo, mintiendo a todos los que quería. Esos años nunca van a regresar. Ahora solo trato de vivir día a día. Voy a trabajar, hago mi trabajo honestamente, regreso a mi casa, leo, duermo. Los fines de semana camino por la ciudad, voy al cine, solo, cocino. Es una vida simple y solitaria, pero al menos puedo mirarme al espejo sin odiarme completamente. Bueno, la mayoría de los días. ¿Vivo con miedo todavía? Sí. Siempre hay una parte de mí que piensa que algún día alguien del cártel me va a encontrar. Probablemente tienen mi nombre en una lista en algún lado. Probablemente hay un precio sobre mi cabeza. Por eso cambio constantemente mis rutinas. No publico nada en redes sociales, evito llamar la atención. Es agotador vivir así, pero es el precio de seguir vivo. Algunas noches, cuando el insomnio me ataca y las pastillas no funcionan, me pongo a hacer cálculos mentales. ¿Cuánto dinero pasó por mis manos en total durante esos 7 años? Si sumamos los ingresos mensuales de todas las plazas que manejaba, multiplicado por 84 meses, estamos hablando de más de 10,000 millones de pesos. 10,000 millones de pesos que conté, registré, moví, lavé. Es una cantidad obscena que mi mente ni siquiera puede procesar. Y de todo ese dinero, ¿qué me quedó a mí? Nada. Absolutamente nada más que recuerdos que preferiría no tener. Marcos, muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. Sé que no fue fácil revivir todo esto. Antes de terminar, ¿hay algo más que quieras decir? ¿Algún mensaje final? Sí, hay algo que quiero decir. Si hay alguien escuchando esto que está en una situación similar a la mía, trabajando para el crimen organizado, sintiéndose atrapado, sin ver salida, quiero que sepas que hay opciones. No son opciones fáciles, y todas tienen consecuencias, pero existen. Puedes cooperar con las autoridades como lo hice yo. Sí, vas a vivir con miedo, vas a perder todo lo que conoces, pero vas a estar vivo y vas a poder dormir eventualmente. O puedes tratar de alejarte gradualmente, ahorrar dinero, hacer un plan a largo plazo. Va a tomar años, tal vez décadas, pero es posible si eres paciente y discreto.
Lo que no puedes hacer es seguir pensando que todo va a estar bien, que nunca te van a atrapar, que de alguna manera vas a salir ileso de esto, porque no es así. El narco siempre termina de 3 formas: muerto, en la cárcel o cooperando con el gobierno. No hay cuarta opción, no eres la excepción. No eres más inteligente que todos los demás que lo intentaron antes. Todos pensamos que éramos especiales, que éramos diferentes. Y todos terminamos igual. También quiero decirle a los jóvenes que están considerando entrar a este mundo: no romantices el narco. No son héroes, no son Robin Hoods modernos. Son empresarios violentos que destruyen comunidades para enriquecerse. Yo lo viví desde adentro. Vi los números, vi las operaciones. Por cada peso que ganan hay familias destruidas, niños sin padres, comunidades aterrorizadas. No vale la pena el dinero, nunca vale la pena. Y finalmente, quiero pedirle perdón a toda la gente que sufrió por las operaciones que yo ayudé a mantener funcionando. A las familias de las víctimas del cártel, a los adictos que consumieron las drogas que nosotros distribuimos, a las comunidades que vivieron en terror por la violencia que nosotros financiamos. Yo sé que un perdón no cambia nada, que el daño ya está hecho, pero lo ofrezco de todas formas, con sinceridad. Mi historia es una advertencia, no una guía. No soy un antihéroe cool de una serie de Netflix. Soy un tipo que tomó decisiones terribles por razones que parecían buenas en el momento, y ahora vive con las consecuencias. Si algo bueno puede salir de esto, es que alguien escuche mi historia y decida tomar un camino diferente. Que alguien diga no cuando le ofrezcan dinero fácil. Que alguien decida que la pobreza honesta es mejor que la riqueza criminal. Eso es todo. Gracias por escuchar. Gracias a ti, Marcos, por tu valentía al compartir esta historia. A todos los que nos están escuchando, este ha sido un episodio de Mexilivo, donde les traemos las historias reales que otros canales no se atreven a contar. Si les gustó este contenido, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Activen la campanita para que no se pierdan ningún episodio. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.